fama que tiene. Ahora comprendo perfectamente por qué, a pesar de cómo escribe, a la gente le encanta, a la gente le engancha. Y recalco de a pesar de cómo escribe, porque madre mía, cuánto apartado técnico. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Please y de mitología. Buena sección libros, vamos con una nueva video reseña de un libro que no me esperaba leer este año y de un autor que llevo tiempo postergándolo. No tiene nada que ver con la fantasía. De hecho, estos libros se los está leyendo más mi madre que yo. Y es que por fin, después de muchos siglos, iba a decir años, pero bueno, siglos también, he empezado a leerme a John Grisham, La herencia. Por fin le doy una oportunidad a este hombre. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos primero a mi opinión sin spoilers y después a despotricar con spoilers, porque aquí hay cositas que contar. Fijaros, si soy nueva con John Grisham, de haber investigado un poquito y no haber cogido el libro al azar, medio al azar, porque ahí hay un vídeo que puse aquí de cómo escogí mi lectura en físico, me habría dado cuenta de que hubiera sido conveniente haberme leído este libro de aquí, Tiempo de matar, y encima lo tiene mi madre en la estantería. Pero ojo al dato, si empieza uno con la herencia no pasa nada, porque si bien es una especie de secuela se puede leer de forma independiente. De hecho, se hacen muchas referencias a el caso de Tiempo de matar, pero también ayuda el hecho de que hace poquito vi la película y no voy tan perdida con el tema. Pero vamos a hacer resumen de este libro de la herencia en particular. Tenemos al multimillonario Seth Hubbard, que ha fallecido. Decidió acabar con su propia vida sin ir más lejos, pero antes de eso deja un testamento bien detallado de cómo quiere repartir sus bienes y contrata al abogado Jack Brigance para que lleve sus bienes y toda la sucesión correspondiente. ¿Qué pasa? Que en ese testamento lo deja prácticamente todo a su criada Letty Lang, criada negra. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos en el siglo XX, comprenderéis que el factor persona negra cobra un especial protagonismo. Y no del positivo precisamente. Vale. Es decir que John Grisham comprendo la fama que tiene. Ahora comprendo perfectamente por qué, a pesar de cómo escribe, a la gente le encanta, a la gente le engancha. Y recalco de a pesar de cómo escribe, porque madre mía, cuánto apartado técnico. Porque mira que se nota que John Grisham llegó a trabajar como abogado y estuvo metido en temas políticos, porque hay mucho tecnicismo y mucho lenguaje de ese estilo. O sea, es como si estuviera estudiando la carrera de Derecho solo leyéndome un libro de John Grisham. Y sin embargo, aparte de que tampoco, a pesar del tecnicismo, se nota que se entiende perfectamente, se nota que ahí John Grisham comprende que no todos los lectores van a saber, yo qué sé, el tema de cómo la sucesión con los hijos y los impuestos. Es que ahora mismo no sabría qué término usar como ejemplo, pero eso lo comprende y hace que de todos modos la trama sea fluidita, que haya cosas interesantes, que los personajes no sean tan planos, o al menos no todos sean tan planos, lo cual, mis respetos, señor Grisham. Usted es un gran escritor. A pesar de ese hándicap, consigue que yo quiera leerme todos sus libros. Esos son palabras mayores. Hacedme caso. Lo cual, que no os asuste el tema del lenguaje, que se puede leer perfectamente, que yo no tengo ni la más remota idea de temas de derecho. Y me he enrollado mucho con el tema lenguaje, así que vamos con la trama en sí. Es cierto que hubo un par de momentos en los que yo sentía que la trama a lo mejor sí se iba ralentizando un poquito. Porque aquí empezábamos con el tema de vamos a organizar bien las cosas para que el tema de la herencia se reparta como Dios manda. Aquí podemos decir que Jack Brigance es un buen abogado. Un excelente abogado, no se deja nada al azar. Y sin embargo, a veces yo pienso, hombre, un poco de licencia, tipo que vaya un poco más rápido, pero
Son un par de momentos, así que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, quitando el hecho de el tema abogados, que madre mía, cuántos abogados había en este libro, más de la mitad de los nombres no me lo he quedado, solo los que más han aparecido. Este libro se puede dividir claramente en dos partes. La parte del tema racismo y la parte del tema de la herencia. Del tema racismo, hombre, se nota que es Estados Unidos, de que hay tema de racismo, como una mujer negra va a heredar algo que solo heredan los blancos. Eso se plasma bastante bien en el libro, pero también se nota que es finales del siglo XX y que el tema ya de la segregación se va quedando un poco más desdibujado, como que van superando eso poco a poco. No hablemos del tema actual del racismo en Estados Unidos, eso es historia. Sobre todo porque hay una escena en la que te compara el racismo de finales del siglo XX con inicios del siglo XX. Y hay dos mundos de distancia. Y como algunos abogados con el tema racial se quieren aprovechar para sacar tajada de la herencia. Eso se llama ser retorcido. Pero, oye, un método de abogados. Y sobre el tema de la herencia en sí, quitando el hecho de que es Estados Unidos y de que es una herencia millonaria, muy pocos podemos ver la cantidad, que eso lo diré en la zona con spoilers. Esto es claramente como cualquier herencia que se pueda producir aquí en España. O sea, gente que saca las uñas como auténticas llenas para sacar al menos un poquito de una herencia y que te tenga que preocupar el tema de los impuestos, de sucesión, de hacienda. Esto pasa claramente en España. Yo he visto un par de ocasiones en las que la gente saca las garras por temas de herencias. Luego también he visto un par de ocasiones en las que renuncias a herencias porque los impuestos son más que la propia herencia. Pero ojo, que esta parte también fue bastante entretenida. Y del tipo, madre mía, el fallecido quería ver el mundo arder. Ya explicaré eso más adelante en la zona con spoilers. Pero vamos con los personajes en sí. Se supone que el prota es Jack Brigance, pero hay sentido de que se ha quedado un poco relegado a un segundo plano y que el prota es el muerto. Las cosas como son. Luego tenemos al personaje de la criada, Letty Lang, que me ha dado pena a la mujer. Me ha dado mucha pena. O sea, ¿cómo se le están pasando en este... O sea, ¿cómo se le hicieron pasar en este libro? Me pareció bastante injusto. Luego los demás personajes. Algunos han sido un poco relevantes, pero otros en cambio parecían como NPCs, ahí en plan de relleno. Porque necesitabas hacer rellenar ese hueco, porque si no ya veréis vosotros. Por ejemplo, la hija de Letty Portia es un poco de relleno, pero me gusta. Es un personaje que le da un poco de fluidez a la trama, aunque hay una cosa de ella que mejor lo digo en la zona con spoilers, pero no hay quien se crea lo que dice Jack Brigance. Luego, los hijos del fallecido, esos sí que eran auténticos NPCs, relleno, random, en plan, pensé que iban a dar más guerra y le dieron más guerra al abogado de los hijos de Seth Hoover, que es el fallecido, que los propios hijos, digo, penosos. Si es que hasta el jurado, porque hay jurado aquí en este libro, era penoso, era muy penoso, pero bueno. Luego, el final del libro, se podría dividir dos partes el final. El por qué hizo lo que hizo el fallecido, por qué dejó ese testamento, y se me pusieron los pelos de punta, tipo, madre de amor hermoso, eso no me lo vi venir. Aunque bueno, ya cierta parte del libro empiezas a vislumbrar un par de cositas, pero luego ya la conclusión tú dices, hostias, se podría considerar un buen plot twist. Pero luego la otra parte, cuando ya después de resolver el misterio de por qué el testamento, no me convence del todo. O sea, está muy bien escrito, muy bien ejecutado, vale, y está todo bien resuelto, pero la forma en la que lo resolvió John Grisham no te parece del todo justo, no es por nada, pero bueno. Vamos ya a la zona con spoilers. Ya tengo ganas de despotricar a algunos personajes. Es mi parte favorita de las videoreseñas. Y en la zona sin spoilers no puedo hacerlo. Y creo que me ha quedado bastante largo, no es por nada. Y eso es todo lo que puedo decir en la zona sin spoilers de la herencia de John Grisham. Las
cosas como son. Como estreno con este autor, no está nada mal. A lo mejor tendría que haber empezado con este, pero no pasa nada. Seguiré leyéndomelo con mi método del azar por ahora, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se genere esta vida y comentar. Comentad si habéis leído algo de John Grisham o tenéis intención de leer a John Grisham. Si eso sí, o sea, lo habéis leído, cajita de los comentarios y recomendadme. No me vale que hayáis visto películas basadas en los libros de John Grisham. Eso es más probable que lo hayáis hecho que el hecho de leer los libros. Centrémonos en los libros. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en un próximo vídeo. Huela, eso no cree spoilers. ¿Que tu cliente es el muerto? Eso no hay quien se lo crea, señor Brigance. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y venga, vamos a cortar el bacalao con este libro porque hay un par de escenas y un par de personajes que me han dejado maravillada. Luego otros que sí parecen NPCs, pero ya explicaré por qué creo que son NPCs. Aparte de que la zona sin spoilers ya lo he dicho. Vale, empieza un poco fuerte el libro porque ahí vemos de que Seth Hubbard ha muerto. Pero tipo que él decidió irse al más allá por su propia cuenta. Que ojo, ya iba a irse porque estaba enfermo de cáncer. ¿Era de cáncer? Sí, era de cáncer. Pero él decidió, no quiero sufrir más, mejor me voy por mi propia cuenta. Tened en cuenta de que ha habido una cuerda y un árbol en esta escena. Vale, pero antes de ello decidió dejar las cosas muy bien ataditas. Un testamento nuevo porque ya tenía uno redactado hace tiempo. Y una carta en la que explica cómo quiere ser enterrado y quién quiere que sea su abogado para la sucesión de sus bienes. Y elige a Jack Brigance porque le gustó cómo trató el caso de Carly Halley. Carly Halley es el hombre que sale en Tiempo de Matar. Por lo tanto, por eso digo, recomendable leer Tiempo de Matar, pero no es absolutamente necesario. Vale. He de decir que el personaje de Seth me ha encantado. Ha dejado al protagonista un poco en un plano secundario. Se robó el libro en sí. O sea, consiguió movilizar a todo un escuadrón de abogados, familiares, amigos, cotillas. O sea, todo el pueblo del lugar, o sea, ahora no me acuerdo el nombre. Memphis era lo de los abogados que contrata el marido de Letty, que ahora hablaré del marido de Letty porque madre mía con ese hombre. Los movilizó absolutamente a todos. A ver, uno puede decir, vale, de acuerdo, él podría haberlo dejado de forma equitativa. Ya llegaré para el motivo por el que Seth Hubbard decidió ver arder el mundo. Porque quiso ver arder el mundo. Vale, no era un santo, hizo cosas cuestionables, pero me quito el sombrero, señor Hubbard. En líneas generales, vamos, le admiro. Le admiro a pesar de que hubo momentos en los que yo decía, es que es para volver a matarlo. Aunque hay algo que yo digo que Seth podría haber tenido en cuenta y es explicar el motivo por el que prácticamente se lo dejaba todo a su criada Letty Lang, que me pareció una mujer admirable y que me da mucha pena. Casada con un marido inútil, con una madre que está algo impedida, un montón de chiquillos, un trabajo que, bueno, a ver, iba dando tumbos por varias casas hasta llegar a la casa de Seth. Vale. De acuerdo, todos los personajes cuando se enteran de que los hijos Herschel y Ramona Hubbard no iban a heredar la herencia, lo primero que piensan es, Letty tuvo relaciones íntimas con Seth. Seamos honestos, vamos a ser justos en nuestros corazones. Hubiéramos pensado lo mismo, porque es en plan, como de repente deja a los hijos por el testamento y pone a la criada, que tampoco llevaba tantos años con él. No es en plan, se crió con ella. No, un par de 3 años, 5 años, o sea, poquito tiempo. Y encima le daba un sueldo generoso. Sí, yo también hubiera pensado que habían tenido una relación íntima. Pero sí que crees de que Letty, cuando dice que no, es que no.
Pero bueno, Letty a mí me dio mucha pena. Sobre todo porque a partir de que Seth dijo Letty Lang el 90% de mis bienes y lo demás para la iglesia y un poco para mi hermano Ansel, que hasta casi al final no aparece este hombre. Aunque hay una escena en la que hizo una mención, pero bueno, en cualquier caso, me da bastante pena. Y es que, claro, teniendo en cuenta que es una criada negra en un estado del sur de Estados Unidos, que todavía hay el tema racial no tan heavy como a principios del siglo XX, pero sigue estando ahí presente, pues chico, ¿qué quieres que te diga? No sé si intentabas hacer lo correcto, ver el mundo arder o las dos cosas, ¿eh? Y bueno, la actitud de Jack me pareció profesional. Simplemente profesional. Sí, te da un poco de pena cuando ves de que está en una casa de alquiler porque en el libro Tiempo de Matar le quemaron la casa. Menos mal que la mujer y la hija no sufrió ningún daño. Hombre, gracias, John Grisham, te hubieras pasado ahí 3 pueblos, pero bueno, eso ya es cosa tuya. También te da un poco de pena cuando ves de que uno de los integrantes que le quemaron la casa va a salir impune, de acuerdo. Pero luego por lo demás, cuando estás diciendo cada 2x3, no, mi cliente es Seth Hubbard, a mí me interesa más el tema de la sucesión. Y luego estás ayudando a Letty cada 2x3, aconsejando, oye, quítate a los abogados de Memphis y encima dándole un trabajo a una de sus hijas, Portia. Chico, pues pareces más el abogado de Letty que el abogado de Seth. No me extraña que el resto diga, oye, ¿cómo vas a defender a Letty? Y la confusión de que el abogado de Simeon porque hizo un favor. Jack, si es que pareces nuevo, se supone que ya eres un poquito veterano. Pero chico, por lo demás tampoco has sobresalido mucho más. Yo espero que en Tiempo de Matar sobresalga un poquito más. Hombre, el hecho de que te quemen la casa y de que te amenacen a muerte, sí, yo creo que en Tiempo de Matar tiene mucho más protagonismo Jack Brigance. Luego, con el tema de los hijos, Herschel y Ramona, de todos los que me parecen de relleno, estos son los más rellenos decepcionantes de todos, porque a ver, lo primero que hacen, nada más de enterarse de que su padre había muerto, es ir a la casa, ver cómo se reparten los bienes, cómo se van a quitar lo de la casa, cómo va a ser el tema del testamento, porque ellos no saben del nuevo, y despiden a la criada. Pero aquí yo pensaba, van a decir de que es negra y que no tendría que estar ahí. No, simplemente cuando se dieron cuenta de que cobraba de más dijeron, no. Mejor la despedimos y nos ahorramos el dinero de su sueldo. Parecen más interesados por el dinero que cualquier otra cosa. Si cuando se enteraron de la razón por la que su padre hizo eso, ni siquiera ellos podían disimular la cara de vergüenza por los sucesos del pasado. Eso sí, seguían decepcionados por el tema de no poder cobrar la herencia, lo cual los hace como unas sanguijuelas muy interesadas. Coño, que utilicen a sus hijos, tanto Herschel como Ramona, para ver si dan un poquito de pena ahí al juez. Chico, la verdad, penosos. El marido de Ramona, 3/4 de lo mismo. Si es que parece más interesado, o sea, ¿cómo lo explico? Parece más relevante el abogado que tienen estos tres que ellos tres en sí, que es Wade Lanier. Wade Lanier, vale. Al principio, hombre, no era muy relevante, pero a medida que iban eliminándose los abogados, este fue cogiendo relevancia. Es cierto de que era bastante poco ético, un poco rastrero, pero si te pones a analizarlo fríamente, era un buen abogado. La verdad es que recurrió a métodos poco éticos, pero muy buenos para conseguir sus objetivos. De hecho, si no fuera por las declaraciones del hermano de Seth, Ansel, os digo yo que Wade hubiera ganado. Ahora bien, que celebre la victoria antes de tiempo, eso es un error de novato. Y si nos ponemos a analizar ahora a otros abogados, luego a analizar un poco la familia de Letty, luego tenemos a Harry Rex, que, oye, un buen amigo de Jake, ha sido bastante útil. Si te descuidas, ha sido un poco más útil que Jake en algunas ocasiones. Luego, el abogado retirado Lucien Wilbanks, a veces sí parecía un relleno, pero es cierto que luego ya cogió un poco de relevancia cuando fue a buscar al hermano Ansel. Ansel, bueno, fue útil al final, solamente para el final, o sea, por lo demás, se podría haber quedado muerto perfectamente, que no cambiaba nada.
Luego hizo la declaración y lo cambió absolutamente todo. Me gustó ese giro de tuerca, es el plot twist. Ya lo analizaré un poco más adelante en el vídeo, vale. Luego, otros abogados... los abogados de Memphis. Ahí tenemos a Booker Sixroom. O sea, qué patético. Qué patético el plan. ¿Qué concha les va a tener que ver el tema de ella es negra, los negros tienen derechos a un tema de herencias? Vale, sí. Es cierto que usar el tema del racismo podía sacar un poquito de simpatía del público. Tampoco estaba consiguiendo gran cosa. Todos estaban llevando las manos al cabeza en plan... ¿Pero qué hace este charado? ¿Qué hace este payaso? ¿Pero tú qué haces? Claro, en el estado de Memphis, de acuerdo, pero no estaba en el estado de Memphis, en el que ya estaban más curados de espanto de los temas raciales que 5 años antes, el tema de Carly Halley. Lo tienen todos muy presentes, ¿eh? Lo mencionan cada 2x3. Bueno, ahora dejamos el tema de los abogados y vamos a analizar la familia de Letty. Ya las he mencionado, pero quiero hacer un recalco a Simeon Lang, el marido de Letty. Menuda sanguijuela asquerosa, que es en plan, menos mal Letty que tuviste 2 deditos de frente y te divorciaste de él. Pero claro, tuvieron que morir 2 chicos para que te dieras cuenta de que tenías que divorciarte de Simeon. Ni siquiera ya el tema de la sucesión, de la herencia, no, sino en plan, como sigas con él te va a arruinar más de lo que ya estás arruinada. Porque antes de la herencia, realmente el sueldo de Letty era el que mantenía a la familia. Simeon trabajaba, pero era el camionero y se lo gastaba más para sí mismo que para su familia. O sea, a ellos les tocaban migajas. Él disfrutaba de la buena vida en libertad de la carretera, poniéndole los cuernos a Letty, emborrachándose. O sea, una figurita de marido, no es por nada. Solo cuando empezó a oler un poquito de dinero, empezó a ser el marido amable, el marido que se preocupa. Él fue quien contrató a los abogados de Memphis. Tú dices, inteligente no es. Por el amor de Dios, si hubo un episodio en un bar que estaba ya el tema de la herencia en el aire y tuvo que detenerle el sheriff del condado, digo, tío, no sé, mínimo sé un poquito discreto porque Letty se está jugando 28 millones. O sea, no estamos hablando de que se tuviera 10.000, 100.000, 1.000.000, 28 millones, señoras y señores. Y esto solo en capital, porque luego están los bienes, la casa. El tema de la casa. Pero, a ver, se llamaba así. Los Roston perdieron a sus 2 hijos porque Simeon, borracho, los había atropellado. Ya a partir de aquí comprendes de que Simeon no va a salir de la cárcel. Pero claro, ya el apellido Lang se queda manchado y aquí fue uno de los momentos que más me dio pena de Letty, en plan, ahora va a perder la herencia porque el desgraciado de su marido asesinó a 2 chicos. Pero aquí viene uno de los momentos más sorprendentes, o el segundo más sorprendente del libro, y es que los padres de los chicos perdonaron a Letty. No le guardaron rencor. De hecho, decidieron hasta perdonar a Simeon, en plan, no queremos vivir con rencor. Él ya está en la cárcel, es culpable, lo sabemos, pero no vamos a ir en contra de Letty. De hecho, uno de ellos... No fue uno de ellos. No. Uno de sus amigos fue juez por el tema de la sucesión y no se puso en contra de Letty. Eso fue un ejemplo clarísimo de cómo el ser humano puede ser bueno en situaciones límite. En casos, normalmente uno piensa, estos van a ir en contra de Letty, van a buscar venganza. No ha habido venganza. Lo cual, oye, mis respetos a esa familia. Luego ya empieza el tema el juez Sadler ya empieza con el juicio. ¿Veis? El tema técnico a veces me lía. Y bueno, empiezan a salir de cosas, de trapos sucios. Madre mía, hermoso. Vamos por orden. Uno de los trapos sucios es de que Seth, años antes, había tenido relaciones íntimas con una de sus empleadas, que casualmente era negra. Y bueno, después de esas relaciones íntimas, la despidió sin ningún pudor. Ahí tú dices, jope, Seth, eso no ayuda para nada en tu causa. Luego, un trapo sucio de Letty
En plan, años antes de trabajar con Seth, había trabajado con una señora, Pickering creo que era el apellido. En cualquier caso, esa mujer iba a dejarle una herencia sustanciosa a Letty. Los hijos de esa mujer se enteran, despiden a Letty sin ningún pudor y obligan a la madre a cambiar el testamento. Digo, hombre, resulta que habías pasado por esta situación otras veces. Aunque bueno, esa herencia era de $50,000. Y luego se le quiere dar 28 millones. No hay ni punto de comparación. Claro, esto hace de que el jurado diga, ¡oh! ¿Vuelve a pasar esto? No es de fiar a esta mujer. Es que aquí tú piensas, Wayne va a ganar, Hellster y Ramona se van a quedar con todo el dinero y la causa de Seth hubiera quedado en sacos rotos. Aquí Brigant dice, he perdido. Hasta que llegamos al momento de la declaración de Ansel, que había estado en parado desconocido, cambiando de nombre y haciendo algún otro trapicheo. Pero claro, ¿por qué había huido de su hogar? ¿Por qué durante años no había vuelto a ver a su hermano Seth? Pues por un tema de racismo puro, duro y oscuro, Aquí viene la declaración que hace de que todo cobre sentido y de que tú digas que Letty se quede con todo. Si es que hasta una parte de las cabezas de Hellster y Ramona dijeron, mejor que Letty se quede con todo. Porque resulta que Letty es la hija adoptiva de su madre, que realmente ella tenía de apellido Rins. Y tenía un abuelo, Sylvester Rins, que había hecho algo insólito. Tener tierras propias. En aquella época, que un negro tenga tierras para sí mismo y que no sea un esclavo, era algo un poco insólito. Claro, tenían un vecino que era el padre de Seth y de Ansel, Juba, y bueno, le tenía una envidia horrorosa, tipo, pero porque este negro tiene tierras mejores que las mías, me tengo que liberar. Y era un desgraciado que maltrataba a su mujer, a sus hijos, y bueno, cuando se entera de que los hijos jugaban con los hijos de Sylvester, bueno, les pegó una paliza que por días se quedaron ahí tumbados. Pero el tema principal era de que el padre no soportaba que un negro tuviera tierras, por lo tanto se inventó una acusación falsa para que todos tuvieran la excusa perfecta para ejecutar a Sylvester Rins, dejar abandonada a la mujer y a la hija que tenía consigo, persiguieron a todo el clan Rins, pero de forma cruel, y el padre de Seth y de Ansel se quedaron con las tierras, o sea, ampliaron las tierras que ya tenían con los de Sylvester Rins. Seth le cogería un asco terrible a su padre, un odio profundo, por eso no era racista, le gustaba los negros como si fueran personas normales, que lo son. Ojo al dato, estamos hablando de la mentalidad del siglo XX. Vale. Y claro, cuando se entera de que Letty era una Rins, dijo, necesito devolverle a esta familia lo que le pertenece, por lo tanto, Letty, te quedas con el patrimonio que era de tu abuelo y un añadido más por las molestias. Claro, tú oyes esto, te quedas igual de estupefacta que el jurado, los abogados. Aquí Will Lanier dijo, he perdido. Jack dice, hostias, le tengo un nuevo respeto a este hombre. Hasta el juez dice, si es que no estaba loco, en absoluto estaba loco. Esta es la parte del final que a mí me dejó con la cabeza explotando, lo consideré un plot twist y yo ahí decidí que necesito leer todos los demás libros de John Grisham. En plan, este giro de tuerca me gusta muchísimo, pero ya esta última parte no me convence del todo, porque ahí el juez Sadley dijo, vale, vamos a hacer una cosa, una parte para Letty, que se supone que tenía que haberse quedado con todo. Vale, luego otra parte para un fondo para los parientes de apellido Rins. Digo, bueno, sí y no, pero vale, de acuerdo, juez Hadley, te lo compro. Lo que no compro es que le dé una tajadita a los hijos, a Hellster y Ramona. Digo, a ver, dejó Seth muy claro que los hijos y los nietos no iban a recibir ni un duro. Total, lo habían dejado abandonado. Vale, no ha sido el mejor padre de todos, pero ellos tampoco han sido los mejores hijos. Aquí el juez Sadley se pasó de justo, en plan, pero respeta la voluntad del hombre, por el amor de Dios. O sea, dijo, hijos no, Letty, Ansel y la iglesia. Punto pelota. Aquí podemos decir que Jack no lo consiguió, o lo consiguió a medias.
lo del fondo para los RIN, digo, vale, de acuerdo. Eso no está del todo mal. Y que Letty se libra de tener una herencia tan grande, vale, de acuerdo, pero el juez Adley dijo, hizo lo que le dio la gana con el dinero, ¿eh? No es lo que quería el muerto, pero bueno, de acuerdo. Te lo medio compro porque así Ansel vuelve a su casa, se reconcilia con su pasado, llega a conocer a su sobrino, a Hester, no sé si llegaría a conocer a Ramona, conoce a Letty, o sea, ahí cierra un círculo de dolor, culpa que tenían los hijos jugar por algo que hizo su padre. En plan, esa parte me dejó con el corazón destrozado y con unas ganas de viajar al pasado y de meter a la hoguera a todas esas personas que, digamos, que seleccionaron quienes consideraban personas y quienes no. A la hoguera a todos, a la hoguera a todos ellos. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca de la zona con spoilers de la herencia. Oye, para decir un libro que a lo mejor no me emociona a niveles estratosféricos, pues bien que le he sacado bastantes cosas para este vídeo, no es por nada. Creo que me va a quedar bastante largo. Es lo que hay. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Así que bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.